buenas tardes a todos. De verdad que para nosotros es un gusto poder compartir con todos ustedes este espacio, tener la oportunidad de que vamos a estar juntos para poder compartir la visión que nosotros hemos venido creando a lo largo de estas semanas. De hecho, pues desde que empezó la pandemia, hemos venido casi que de forma permanente actualizando los pronósticos y analizando de una manera muy detallada todo lo que viene ocurriendo, de modo que el resultado de alguna manera de ese análisis es en líneas muy gruesas lo que queremos presentarles esta tarde. De modo que sin más preámbulos, quiero darle la palabra a John Freddy Escobar, nuestro gerente de todo lo que tiene que ver con agroindustria, para que arranquemos este recorrido sectorial precisamente con lo relacionado con el agro y todo el ecosistema que gira alrededor de él. De manera que buenas tardes, John, y adelante. Bueno, muy buenas tardes para todos. En estos 7 minutos que tengo la oportunidad de conversar con ustedes, quisiera, digamos, en esencia, tratar de resolver un poco el dilema que pareciera aparecer cuando uno habla de un sector en el que siempre se han mencionado y existen oportunidades, pero mostramos una cifra de crecimiento, de proyección de crecimiento para este año. Lo primero que quisiera decirles es, el primer trimestre de este año nos sorprendió de manera positiva el sector agropecuario, en donde hay dos cifras bastante relevantes, una caída en el cultivo del café y un, digamos, primer trimestre de la pesca y acuicultura que va mostrando varios periodos de manera continua de crecimiento importante. Ahora, ¿por qué después de un primer trimestre tenemos una proyección para cierre del año negativo? Y vamos a empezar con lo que la presentación, el slide muestra como los puntos en contra o los riesgos que existen para tratar de darle respuesta a esa pregunta. Lo primero que habría que decir es que en el negocio de cultivo agrícola, y sin incluir café, el año 2019 y parte del 2018 fueron momentos de bajos precios que tuvieron algún impacto seguramente en la rentabilidad de los cultivos, y ese impacto probablemente llevó a algunas decisiones de menor fertilización en ese momento. Eso quiere decir que durante este año es probable que algunos de nuestros clientes presenten unas menores productividades y un menor desempeño de cuenta de unas decisiones que tomaron meses atrás por una menor rentabilidad del negocio. Ahora, ya de manera muy particular, cuando uno mira negocios como las flores, que son un producto de consumo discrecional y de una gran estacionalidad en las ventas, ustedes pueden ver en las noticias que en buena medida los pedidos han sido cancelados o han ido teniendo dificultades, y al mismo tiempo con ese negocio de las flores hay otro sector, digamos en general, de los biocombustibles que han tenido una gran dificultad. La crisis por la que pasan los biocombustibles no solamente en Colombia, es a nivel global y se desprende de un menor consumo de combustibles por las restricciones a la movilidad. Hay que decir también que en los riesgos se encuentra para el café, sector que pasa por uno de sus mejores momentos en precios, pero como dicen por ahí, nunca existe felicidad completa. Pues precisamente estos primeros meses lo que hemos tenido es una reducción en la cosecha y en la producción. Por supuesto, los precios es la buena noticia, pero para los que se encargan ya de los eslabones siguientes de la comercialización del café, los volúmenes son muy importantes y deberemos estar muy atentos a qué pasa con el resto de la cosecha en lo que sigue, digamos, en los meses que faltan del presente año. Si entramos a hablar del mundo pecuario, a lo que hace referencia a la ganadería, pues el dato más relevante es decir que hoy representa el 25% del PIB agropecuario. Y ahí es donde la ecuación de la proyección de un dato negativo para el sector agropecuario nos cierra, y es porque este eslabón o esta rama de la economía tan importante viene teniendo un desempeño bastante complicado debido al cierre de los restaurantes en este momento, y en la medida en que la movilidad se recupere, de todas maneras entraremos en una fase de mayor desempleo, la cual impacta el ingreso de los hogares, y uno de los productos en la canasta de alimentos que primero se sacrifica cuando el ingreso está ausente en el hogar es la proteína, es la carne. Entonces ahí cuadra, digamos, esa dificultad o esa proyección negativa que vemos para el sector en este año.
Finalmente, lo que tiene que ver con silvicultura y extracción de madera, pues es de conocimiento de muchos que la dinámica en la construcción no ha sido la mejor, mucho menos la inversión en remodelación de oficinas, departamentos y demás. Y finalmente la pesca y la acuicultura, que vienen de una racha o de un periodo de crecimiento acelerado bastante importante, que seguramente empezarán a encontrarse en este momento con un canal de hoteles, restaurantes, cafeterías y algo del mercado institucional afectado, no solo en Colombia y en el mundo, no solo en Colombia sino también en el mundo, por el cierre pues de estos establecimientos. Por supuesto, los contratos y las ventas que estuvieran pactadas antes de la cuarentena a nivel local y global pues seguirán cumpliendo, pero en la medida en que las economías desarrolladas mantienen una perspectiva negativa de crecimiento y el desempleo aflora en el país, pues encontraremos una mayor dificultad para algunos de los clientes. Ahora, como queremos pasar un tono un poco también más positivo y de oportunidades, pues miremos en esas mismas ramas que podemos rescatar y resaltar de oportunidades. En el mundo agrícola, sin incluir café, pues este ha sido un año que, aunque los primeros meses ha tenido una sequía importante, digamos, los pronósticos de clima no parecieran mostrar por ahora riesgos de fenómeno de niño o de niña marcados de manera drástica, por lo que esa variable nos deja por ahora tranquilos mientras tenemos nuevas proyecciones. En el segundo, digamos, en un segundo lugar, por supuesto, la tasa de cambio viene beneficiando a los agroexportadores, es lo más visible, digamos, del mundo cambiario, pero también tiene un impacto positivo en la formación de precios locales, especialmente en sectores que manejan productos altamente transables. Hay que decir que la demanda de alimentos básicos como arroz, harinas de maíz, de trigo, granos, etcétera, han tenido una fuerte demanda debido a que son productos de la canasta básica y no requieren cadena de frío. Si pasamos al mundo del café, pues los precios, mencionábamos, es la mejor noticia que hay en este momento, y los clientes en el exterior se han anticipado a hacer compras porque no quieren correr el riesgo de incumplir en su promesa de vender un café 100% colombiano en caso de que hayan problemas logísticos. Si hablamos del mundo pecuario, pues hay que rescatar que aunque la demanda de pollo y de cerdo ha estado de capa caída, pues lo que sucede en la economía cuando el ingreso se afecta, pues es que los bienes de menor valor agregado, usualmente los sustitutos de bajo valor como el huevo, empiezan a crecer fuertemente en demanda, y ese es un negocio que viene comportándose bastante bien y creemos que va a tener un muy buen desempeño el resto del año. Hay que decir que en el rubro de la ganadería bovina, pues la exportación de animales en pie ha crecido fuertemente con la certificación de nuevo del país libre de lactosa con vacunación, y en el mundo se empieza a dar un desbalance en cuanto a la oferta y demanda de proteína debido a dificultades en algunos países por problemas de enfermedades o por cierres de plantas de sacrificio, y ese desbalance le abrirá una oportunidad al sector agropecuario colombiano y en especial a la ganadería para crecer en sus exportaciones. Finalmente, para la pesca y la acuicultura, que viene creciendo bastante bien, pues por lo menos pensar en que los canales de supermercados van a tener un mejor comportamiento que los restaurantes y digamos lo que denominan el food service, y ese canal seguramente hará que algunos clientes tengan un mejor comportamiento. No quisiera dejar pasar este último minuto que tengo para compartirles un pensamiento importante, es que de cara al futuro, digamos, algo que ha venido sucediendo es que el país se vuelve cada vez más atractivo para la expansión de cultivos agroexportables. No solo una tasa de cambio, sino también la incertidumbre global y la manera como Colombia salga de esta pandemia le va a generar una confianza a los inversionistas para seguir invirtiendo y crecer ese negocio en nuestro país. No siendo más, quisiera darle la palabra a Nicolás, que nos va a compartir todo lo relacionado con el sector comercio. Muchísimas gracias. Muchas gracias, John Freddy. Yo quiero empezar la charla de comercio hablando un poco sobre lo que veíamos antes de esta coyuntura, y es que el sector comercio durante el 2019 registró un crecimiento del 4.8%. Eso estamos hablando de un crecimiento superior a la media que veníamos viendo en los últimos 10 años. De hecho, fue la segunda industria que más creció en el país durante el 2019, y en enero y en febrero claramente esa inercia continuaba y estábamos experimentando crecimientos superiores al 10%. Y digamos que ya en marzo empezamos ya en la coyuntura actual que nos encontramos, y digamos yo resumiría la afectación del sector comercio como
un impacto que empieza desde el lado de la oferta, pero que se va a ir desplazando con choques de demanda. ¿A qué me refiero con eso? Todo lo hemos vivido en nuestra cotidianidad en los últimos 2 meses, y es que el comercio en su gran mayoría está cerrado, pues, y eso claramente trae afectación en el consumo. Y les doy algunas cifras. Con las herramientas analíticas que nosotros utilizamos para medir el pulso del comercio en tiempo real, pues lo que nos ha mostrado es que el consumo durante la época de cuarentena ha disminuido frente a las mismas semanas del año pasado aproximadamente un 44%, a pesar de que en enero y en febrero veníamos muy bien. Eso nos da como resultado un crecimiento en lo corrido del año, o sea, desde enero hasta la última semana que tenemos, la semana pasada que tenemos registro, nos da como resultado una contracción del consumo del 15% aproximadamente. Entonces, eso, digamos, en estos 2 meses, esa es la afectación que hemos visto, y en parte por eso el número que vemos en la proyección del PIB del comercio, en donde esperamos que cerrado el año registre una contracción en promedio del 6%. Ahora, ¿por qué hablaba que el choque se va a ir desplazando hacia la demanda? Porque definitivamente vamos a empezar a ver que los ingresos de los hogares se van a ver reducidos. ¿Por qué se van a ver reducidos? Básicamente, los drivers que más impactan el ingreso de los hogares es, por un lado, el crecimiento del desempleo, en donde estimamos que puede llegar a niveles del 18-19%, pero también un dato importante es los ingresos de remesas, que desde el año pasado y desde hace 2 o 3 años venían siendo muy importantes. Se van a ver frenados justamente porque en la coyuntura actual, que también está golpeando fuertemente a Estados Unidos y España, que son los principales países desde donde vienen las remesas, pues esos mayores tasas de desempleo van a impedir que los ingresos por remesas de los colombianos se sigan dinamizando como lo veníamos viendo, y esto pues va a impactar digamos de manera muy significativa a las regiones, sobre todo sur, eje cafetero y Antioquia, que son las más beneficiadas. Y por último, la disminución en la cartera de consumo, que también la veíamos con una actividad bastante importante el año pasado, creciendo a tasas cercanas al 16%, y que incluso para categorías de comercio asociadas a bienes durables, tecnología, etcétera, venía cumpliendo un papel muy importante, pues también, digamos, la vamos a ver reducida, sobre todo porque pues, va a haber un endurecimiento de las políticas de riesgo por parte de las entidades financieras, pero también pues por ese menor ingreso de los hogares que va a disminuir la capacidad pues de endeudamiento. Entonces, teniendo un menor ingreso de los hogares, y si a eso le sumamos menor entrada de turismo e inmigración venezolana, que de alguna u otra manera venían pues también dinamizando algunas actividades de comercio, y adicionalmente un impacto en la confianza del consumidor, de los consumidores, que esto pues no es un secreto para nadie, pero la mayor incertidumbre que vivimos los colombianos, y creo que el mundo entero en este momento, pues va a retrasar decisiones de compra importante, nos dan como resultado una menor capacidad de consumo, lo cual a su vez se traduce en menores ventas de los comercios, y de ahí el resultado del 6% de contracción que veíamos, que estamos estimando para el 2020. Sin embargo, es importante aclarar que para el 2021 vemos una recuperación parcial, en donde en promedio esperamos que el comercio crezca el 3%, aunque sobre una base mucho más baja, pues como lo estamos viendo en la proyección del 2020. Ahora, si bien todo esto trae impactos de manera generalizada para el sector comercio, hay matices y esperamos impactos, digamos, más fuertes en ciertos productos o en ciertas categorías de comercio, sobre todo aquellas asociadas a bienes durables, como lo son, por ejemplo, vehículos y vestuario, y también todo lo que son bienes de lujo, pero también todo lo que está relacionado y todo lo que, digamos, por la naturaleza de su actividad, tiene gran relación con todo lo que es el contacto físico, el contacto social, y aquí me estoy refiriendo a todo lo que es
restaurantes, bares, discotecas, pero también cines, que también es un rubro importante del entretenimiento, y todo lo que ustedes se les digamos, se imaginen que sean actividades que requieran de un contacto físico. Esos son los que vamos a ver más impactados. Pero por otro lado, y digamos donde vemos las oportunidades, están justamente en todo lo que son bienes básicos, y aquí estamos hablando de todas las categorías de comercio relacionadas con venta de alimentos, con venta de productos farmacéuticos, aseo y tocador, que creo que todos lo hemos vivido, donde en algunos casos, pues en algunas semanas hemos visto escasez de algunos de estos productos, y ahí estamos viendo crecimientos, incluso crecimientos, no una menor contracción, sino creemos que sí van a tener mejores resultados que el año pasado. Otras oportunidades también que creemos que van a llegar producto de esta coyuntura, que se van a desarrollar, es sobre todo la profundización del e-commerce. El e-commerce venía representando el año pasado en el país cerca del 5% de las compras, y según los datos que hemos venido analizando durante la cuarentena, las compras por e-commerce, y aquí también estoy incluyendo la parte de domicilios, tuvo un crecimiento por encima del 100%. Entonces, esto es importante porque clientes que nunca pensaron que les iba a tocar desarrollar estos canales, pues les está tocando desarrollarlos, pero lo más interesante es lo que se va a venir a futuro después de esta coyuntura, y es que pues son canales que ya van a estar posicionados, van a estar mucho más desarrollados, y eso le va a permitir sobre todo beneficios al consumidor, que va a tener un mejor abanico de oportunidades a la hora de consumir un producto, y también desde el lado de las empresas, porque van a tener nuevos canales de ingresos. Por otro lado, también sin dejar a un lado el tema de manufactura, que nosotros al ser comercio pues cubrimos toda la cadena desde algunos eslabones de manufactura, y es que vamos a ver sustitución de bienes importados por productos locales, y esto tiene que ver también con los niveles de devaluación que estamos observando en este momento, pero que también creemos que se van a mantener durante el cierre del año, pues en lo que queda del año. Entonces ahí también vemos oportunidades. Y finalmente en medios de pago sin contacto, que claramente pues por el menor contacto social, por el distanciamiento social que estamos viendo todos, pues se vuelve una opción de pago mucho más importante. Hasta ahí lo que les quería comentar de comercio. Quedo atento a sus inquietudes y le doy paso entonces a Jairo Julián Agudelo, que nos va a hablar sobre el sector petróleo. Bueno, Nico, gracias. Buenas tardes a todos. Yo les quería hablar sobre el tema petrolero y recursos naturales, en donde en la coyuntura actual pues estamos viendo un choque, digamos que un choque dual. Por un lado la oferta, incremento importante en la producción de algunos países, y por el otro lado lógicamente la demanda, por todo lo que está sucediendo con las crisis económicas en los diferentes países y las medidas pues de cuarentena que han tomado, digamos que los gobernantes, para controlar la situación. Entonces, si ustedes pueden observar en la gráfica inferior izquierda, digamos que la expectativa de crecimiento del PIB para el sector de hidrocarburos este año está entre el -18 y el -23.6%. Es una caída bastante significativa y obedece a dos factores principalmente. Por un lado está el tema del precio. Digamos que a favor del precio está el acuerdo que hizo la OPEP recientemente a finales del mes de abril, en donde entre la OPEP y Rusia se acordó un programa de recorte de oferta importante que ayudó a compensar o digamos que a equilibrar de cierta forma lo que estaba pasando con el tema del petróleo, pero es muy importante que este acuerdo tiene como diferentes fases. O sea, primero se acordó una reducción de 10 millones de barriles de petróleo diario por el mes de mayo y junio, pero apenas termina junio, digamos que ese recorte baja a 8 millones, se va con un recorte de 8 millones hasta diciembre, y ya todo el año 2021 vamos a estar con 6 millones de corrección digamos que disminución de barriles de petróleo. Entonces, digamos que esto lo que nos lleva a pensar es que en la parte de favores, digamos que se corrigió un poco, digamos que ese riesgo de oferta que existía, aunque se sigue presentando este riesgo, porque en algún momento en el que de pronto estas partes no se logren poner de acuerdo, puede pasar lo que pasó en el mes de marzo y abril, que fue que no se logró un acuerdo y Arabia Saudita arrancó a producir petróleo como un loco, y eso pues básicamente genera desbalances.
Pero lo que más nos preocupa realmente es el tema de la demanda, porque a pesar de que las economías han arrancado un proceso de reactivación paulatina de sus economías, y eso es positivo de cara a la visión de corto y mediano plazo, todavía es muy pronto para saber cómo se va a dar realmente esa reactivación. Si van a venir nuevas olas de pandemia, de picos de infectados que puedan llevar a nuevas cuarentenas. Digamos que ese tipo de temas que todavía están por definirse, mientras que no exista una cura, pues podría llevar a una volatilidad muy significativa en los precios. Entonces creemos que en este orden de ideas vamos a ver precios, digamos que a niveles bajos durante el cierre del año 2020 y posiblemente durante el primer semestre del año 2021. Entonces, digamos que la visión general es, digamos que bastante, podríamos decir que preocupación en el corto plazo. Creemos que el precio del petróleo no debería rebotar de forma importante y eso debería mantener bajo presión. Ahora, ¿por qué creemos que eso va a pasar? ¿Y qué es lo que en este momento está jugando en contra del sector, más allá de que la reactivación económica juegue a favor y las industrias arranquen a reactivarse, digamos que su producción? Y es que en estos momentos el tema de los inventarios de petróleo a nivel global está a niveles muy elevados. Entonces, si ustedes recuerdan la crisis 2014-2016 de precios del petróleo, cuando el precio bajó de forma significativa, lo que hizo fue que se acumuló de forma importante, digamos que petróleo en el mundo, y en el mediano plazo eso mantuvo los precios bajos. Se vinieron a reactivar desde principios del año 2019, finales del 2018, básicamente por las expectativas de reactivación económica importantes. Pero de cara a lo que estamos viviendo, esos inventarios pueden mantener bajo presión, digamos que el tema del precio del petróleo, y eso a nosotros como economía y al sector lógicamente de hidrocarburos, pues va a tener un impacto importante. Lo segundo es que todas las compañías han tomado lógicamente medidas para resguardar sus balances y su estructura financiera, por así decirlo. Las compañías están disminuyendo de forma generalizada sus planes de inversión y eso va a tener un impacto en toda la cadena del sector de hidrocarburos en el país. Primero, todo lo que tiene que ver con servicios de actividades petroleras, taladros, estudios digamos que de la tierra para proyectos futuros de exploración. Todo eso lógicamente pasa en estos momentos a un segundo plano, porque todas las compañías lo que buscan es resguardar su balance, proteger su nivel de caja, y quitan principalmente las inversiones que son más riesgosas, que son las inversiones en todo lo que tiene que ver con los temas de producción, de exploración de hidrocarburos, y se enfoca más en temas de producción. Y lo otro que se puede ver importante y que hay que tener en cuenta es que estas compañías dependen mucho de la vida de reservas que tiene en sus estados financieros. Y esta vida de reservas se pueden ver afectadas porque lógicamente con la caída del precio del petróleo, pues posiblemente varios campos de producción puede que no sean hoy en día económicamente explotables, y eso hace que las reservas del país se vean disminuidas. De acuerdo a, digamos que al Ministerio de Minas, la producción del país se debería ubicar alrededor de los 800.000 barriles por día contra los 900.000 barriles por día que se esperaban antes del coronavirus. Y eso básicamente es lo que va a mantener bajo presión, digamos que todo el sector de petróleo y recursos naturales para el año 2020. Ahora, para el año 2021, si ustedes ven en la gráfica inferior, se ve un crecimiento entre el 14 y el 16%, y ese crecimiento obedece básicamente a que esperamos, como les dije, para el segundo semestre del año ya un mejor panorama de precios. No esperamos ver precios por debajo de los $30 por barril como lo estamos viendo, como lo vimos este año y como posiblemente se puedan presentar, sino que esperamos precios un poco más altos, y básicamente por digamos que un denominador más bajo, por un año base más bajo, pues el crecimiento va a ser importante. Si seguimos a la siguiente diapositiva, para hablar del tema de energía, el sector energético para nosotros en investigaciones es un sector defensivo, que con un bajo impacto por la crisis del coronavirus, aunque lógicamente también va a tener sus riesgos y va a tener sus impactos. Y digamos que el principal impacto para el sector de todo lo que tiene que ver con energía viene de una disminución en la demanda de energía. Entonces, si ustedes observan la gráfica superior izquierda, para el mes de marzo se había presentado una corrección pequeñita, pero para el mes de abril la caída en la demanda de energía fue bastante significativa, y eso lógicamente empezó a prender las alarmas de cara, digamos que a los resultados del sector. Estamos esperando para el año 2020 un PIB para el sector
de electricidad, gas y agua entre el menos 1.8 y el menos 2.2%. Si ustedes observan, es uno de los sectores, digamos que de mayor cobertura, que menos se van a ver golpeados de cara a la coyuntura que estamos viendo en estos momentos. Y para el año 2021 también, como es un sector que va a corregir poco, también la expansión que vamos a presentar el próximo año también va a ser, digamos que menor que la de otros sectores que de pronto son más volátiles. En estos momentos, ¿qué puede jugar a favor del sector? Y que es muy importante tenerlo presente. Lo primero es que es un sector con un esquema regulatorio y comercial que genera la disminución en los riesgos que se presenta en el sector. Es un sector en donde aproximadamente el 70% de la demanda o de las ventas de contratos se hacen con contratos de mediano y largo plazo, 30% está expuesto al mercado spot. Eso hace que haya una cobertura para las compañías del sector. La demanda del sector energético, 70% viene de la demanda regulada, entonces, que es la que menos se ha afectado de cara a estas decisiones del coronavirus. La demanda regulada, recuerden que es la demanda que tenemos todos en las casas o en los comercios pequeños, es la demanda que menos se va afectada. La demanda de pronto de la gran industria es la que más se ha visto afectada, y eso representa el 30% de la demanda del sector. Y más allá de eso, el gobierno, precisamente para, digamos, que darle un impulso o proteger al sector, pues ha presentado unas líneas de liquidez importantes que pueden ayudar a que las compañías solventen un poco las presiones de caja que se pueden ver en el corto plazo. Presiones de caja que van a venir ¿de dónde? De capital de trabajo, porque recuerden que hace aproximadamente 2 meses el Ministerio del Gobierno permitieron que las familias de estratos 1 y 2, digamos, que difirieran los pagos de sus servicios públicos para el mes de abril y mayo durante los próximos 36 meses. Entonces, lógicamente eso, para las compañías que prestan el servicio, pues va a generar un squeeze de liquidez, porque ellos van a tener que seguir, digamos que gastando, invirtiendo, pagando nómina, manteniendo a full la operación, cuando el ingreso que se iba a presentar se va a diferir en el tiempo. Entonces el gobierno presentó 2 propuestas para que las compañías puedan enfrentar esto. Por un lado le puedo prestar unos recursos, unas líneas de liquidez a través del sector financiero, para que de esta forma se logre, digamos que mitigar el impacto de liquidez de corto plazo que puedan tener las compañías. O lo segundo es poder transferir ese impacto que se va a presentar en los comercializadores hacia toda la cadena, que no solamente sean los comercializadores, sino que los comercializadores puedan también transferir o puedan diferir una parte de ese pago que hacen a las transmisoras y a los generadores durante 36 meses. Entonces, digamos que lo positivo es que se está manteniendo líneas de crédito para el sector y que es un sector defensivo. Ahora, en el lado negativo, ¿o qué está jugando en contra ese sector en estos momentos? Lo primero es el deterioro en el recaudo, lógicamente. Eso va a generar un squeeze de liquidez, como les acabé de hablar. Lo segundo son los bajos aportes hídricos en estos momentos, y se ha hablado mucho de digamos que de lo que está pasando en estos momentos en todo el tema de energía en Colombia, que está lloviendo muy poco, y eso está haciendo que los embalses no logren recuperar sus niveles, digamos que ideales, para asegurar que la oferta de energía hídrica va a ser importante y que los precios se van a mantener bajos. Sin embargo, todo va a depender, en nuestra opinión, de lo que pueda suceder con el tema, con el invierno que se presenta durante los meses de octubre y noviembre, que es con lo que digamos que las reservas hídricas se recuperan para la parte de sequía que se presenta al principio de cada uno de los años. Entonces, todavía de pronto es muy pronto para saber, sobre todo porque como la demanda de energía ha disminuido, eso ayuda también en cierta forma a compensar ese menor nivel hídrico que se pueda presentar. Caso diferente sería que estuviéramos en este escenario pero con una demanda de energía robusta y fuerte, como se estaba presentando al principio del año. Y lo otro que es muy importante para tener presente es que, como les dije ahora, más o menos el 70% de los contratos en Colombia de la venta de energía en Colombia es a través de contratos, y solamente el 30% está expuesto al mercado spot. Entonces, en la medida que esta crisis se ahonde y de pronto sea más profunda, se podrían empezar a ver solicitudes de renegociación de esos contratos que hoy en día están firmados y están en firme. Y eso podría ser o podría generar un cambio en la estructura de corto plazo del sector y, lógicamente, en los resultados financieros que tengan las compañías expuestas a este sector de energía. Si uno lo mira por sectores, el de mayor cobertura es el sector de transmisión de energía, es el que pensamos que tiene, digamos que está mejor parado
de cara a la regulación y de cara a la exposición que tiene a tasa de cambio y a la exposición que tiene a todo el tema regulatorio. Y el que más se puede ver afectado inicialmente sería todo lo que tiene que ver con comercialización de energía, que es el primer eslabón que se puede ver afectado por, digamos que la disminución en los recaudos y un posible incremento en la cartera de cara a un incremento en el desempleo del país. Eso como en la parte energética. Y para terminar mi intervención, para hablar de todo el tema de construcción e inmobiliario, nosotros lo vemos de dos formas. Miren, en la parte de construcción lo dividimos entre, lógicamente, lo que es infraestructura y lo que es edificaciones. La parte de infraestructura creemos que va a seguir su rumbo como viene, no debería presentar grandes impactos más allá de lo que sucedió con la cuarentena inicial que tuvo el gobierno, pero en la parte que tenemos a favor es que fue el primer sector que liberaron para continuar con su construcción. Hoy en día la mayoría de los proyectos 4G ya están otra vez en frente de obra, trabajando, generando, digamos que recursos. Entonces la parte de infraestructura creemos que va a tener un buen desempeño y va a continuar con la inercia que venía de los proyectos 4G. Entonces creemos que no va a haber una gran preocupación. También se están empezando a lanzar los proyectos 5G, que son proyectos muy importantes. En este momento son 6 proyectos, 3 en malla vial del Valle del Cauca y 3 proyectos relacionados con Ruta del Sol. Sin embargo, en este momento, lógicamente, el apetito que pueda haber del sector financiero o el apetito de las compañías de construcción que puedan estar en estos momentos pasando unos temas de liquidez importantes, podría generar retrasos en la adjudicación de estos nuevos proyectos que se puedan presentar. Pero digamos que el sector de infraestructura creemos que va a tener un buen desempeño de forma general. Ahora, ¿qué es lo que va a jalonar el impacto negativo que estamos viendo en el PIB del 2020, que estamos esperando entre el menos 7.8 y el menos 9.5%, cuando tenemos todo lo que es infraestructura, todo lo que es construcción y lo que es tema inmobiliario? Lo que está jalonando para abajo es todo el tema de construcción de edificaciones. Si ustedes observan la gráfica superior izquierda, estamos mostrando en la línea azul oscura y la línea amarilla es todo lo que tiene que ver con venta de unidades de vivienda bis y de unidades de vivienda no bis. Y la gráfica punteada es el índice de intención de compra de vivienda que hace Fedesarrollo, que lo tiene desde el año 2002. En este momento estamos en mínimos históricos. Si ustedes observan, hoy en día la gente no está pensando en comprar apartamentos o en comprar vivienda. Entonces lo que creemos que puede pasar ahí es que va a ser un sector que se puede demorar un poco en su reactivación, no tanto desde el punto de vista de oferta de proyectos, sino más desde el punto de vista de demanda, de que las personas hoy en día no están, digamos que pensando en comprar una vivienda. Sin embargo, ¿qué se puede presentar como factor a favor que está ahí en la presentación? Y es que el gobierno, lógicamente, para mejorar esa exposición o para generar una reactivación del sector, está empezando a presentar varios proyectos que pueden ayudar a la reactivación. Por un lado están 100.000 subsidios para familias que tengan ingresos inferiores a los 4 salarios mínimos legales vigentes y para gastar en vivienda bis. Y el otro son 100.000 subsidios para digamos que cualquier nivel de ingresos, pero para viviendas hasta los 430 millones de pesos, o sea, para viviendas de estrato medio. Digamos que este tipo de iniciativas pueden ayudar a reactivar el sector. Sin embargo, lo que nos sigue preocupando, como les dije inicialmente, es la demanda del sector, la demanda de las familias, porque la intención de compra está muy baja. Hoy en día, con un nivel de desempleo que posiblemente va a crecer de forma importante, pues esa intención de compra, digamos que va a ser difícil. Y entonces, ¿qué va a jugar en contra de eso? ¿Qué está jugando en contra? Pues uno, como les dije, el tema pues de la intención de compra en mínimos históricos, el inventario de viviendas que existe. Recuerden que en la parte de edificaciones veníamos 3 años con unas caídas importantes en el sector de la construcción, porque veíamos una disminución o una desaceleración del sector que había generado un incremento en el nivel de inventarios, y pues se viene la pandemia, se caen lógicamente, digamos que la intención de compra. Entonces posiblemente lo que vamos a ver es los proyectos que ya estaban en construcción, es una reactivación acelerada para terminar de construir, pero posiblemente los apartamentos o las casas o las viviendas que hacían parte de esos proyectos que todavía no se habían vendido, pues posiblemente se van a demorar un poco más de tiempo en lograr esa rotación. Y mientras eso sucede, posiblemente los proyectos que estaban apenas en inicio, que estaban apenas buscando punto de equilibrio, pues se podría incluso postergar un poco más. Entonces creemos que ese sector va a estar bajo presión. Y de ahí el tema inmobiliario.
En la parte inmobiliaria, que tenemos básicamente 3 tipos de activos, que son bodegas, oficinas, centros comerciales, bueno, y si metemos también hotelería, serían 4 tipos de activos, para responder una de las preguntas que incluso habían hecho en el chat. El que más va a ver afectado, creemos nosotros inicialmente, es todo lo que tiene que ver con hotelería y digamos que centros de convenciones, digamos que todos los espacios de aglomeración de personas para charlas, para eventos, todo lo que tiene que ver con eventos, es lógicamente lo que va a estar más afectado. Lo que posiblemente va a estar menos afectado en el corto plazo es todo lo que tiene que ver con oficinas y bodegas. La mayoría de bodegas son bodegas hechas a la medida, de grandes corporativos, de grandes empresas, entonces son compañías que posiblemente van a tener el músculo financiero para continuar operando, y creemos que en ese lado posiblemente el impacto no va a ser tan significativo. Y en oficinas, a pesar de ver posiblemente un cambio estructural de cara a lo que se puede venir en el futuro, y es más teletrabajo, menos renta de oficinas pues de gran escala, creemos que va a ser un impacto más de mediano plazo, pero no un impacto inmediato pues en el año 2020. El sector de centros comerciales está bajo presión. Hace poco conocimos un borrador de decreto que quiere sacar el Ministerio de Industria y Comercio, digamos que para entrar a intervenir los contratos comerciales de locales comerciales, en donde tiene diferentes características, que no se ha logrado un acuerdo, que no pueda entrar en operación a partir del 1 de junio, o sea, tiene digamos que diferentes características que ayuda a que el sector de pronto no se vea impactado de forma importante, pero este tipo de medidas están jugando en contra de la visión del sector inmobiliario, y posiblemente lo que veamos es una disminución significativa en los arriendos de los contratos, de cara a que se busque proteger, digamos que que el indicador ¿cómo es que se llama? El indicador de espacios de los centros comerciales, se me va la palabra, digamos que no sea muy alto, o sea, que los centros comerciales se mantengan ocupados de una forma importante, que no haya mucha vacancia, esa es la palabra, que no haya mucha vacancia en los centros comerciales. Entonces, posiblemente de cara a controlar eso, vamos a ver disminución en los arriendos. Eso es lo que les podría hablar de forma general en la parte de construcción, infraestructura inmobiliario, y ya le doy la palabra a Diego para que hable de todo el tema de gobierno y sector financiero. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Jairo. Bien, hasta este punto, digamos, hemos hablado de algo cercano al 80% de la economía. Yo les voy a hablar del 20% que queda, y fundamentalmente primero me voy a referir a lo que va a suceder con el sector de actividades financieras, y luego les voy a hablar de gobierno, pero antes de eso quería contarles que estos son 2 sectores alrededor de los cuales el resto de la economía está gravitando, y son 2 sectores fundamentales, puesto que se trata de 2 sectores que van a sufrir el ajuste macroeconómico que vamos a tener. El primero de ellos es el ajuste en los niveles de ahorro de toda la economía. La economía en este momento inevitablemente necesita hacer un ajuste en su nivel de ahorro general, y ese ajuste, pues digamos, visto desde el punto de vista del sistema financiero, pues se va a traducir en retos que se van a presentar en cada uno de los subsectores que están. En particular, si nos concentramos, por ejemplo, en lo que creemos que le va a suceder a los establecimientos de crédito, dentro de los cuales están las compañías de financiamiento comercial y los bancos, en particular, creemos que vamos a tener una reducción marcada del Producto Interno Bruto que registran esos sectores. Si ustedes ven el gráfico de la izquierda, que está en la parte superior, pues ahí estamos viendo en las barras moradas quizás lo que esperamos que sea el decrecimiento para este subsector de la economía, en particular bancos, con un decrecimiento del 11,5%. ¿Cuál es, digamos, la buena noticia o el punto de partida positivo que estamos destacando aquí? Pues yo creo que en primer lugar es que el sistema financiero en general como un todo tenía unos buenos fundamentales. Al iniciar esta crisis se trataba de niveles de solvencia, niveles de liquidez también, digamos, apropiados, no solamente cumpliendo con la regulación, sino por encima de ello, pero inevitablemente el sistema tiene una presión fuerte, y esas presiones son de liquidez. Ya lo vimos en la primera parte del año con presiones a las fiduciarias, personas tal vez haciendo liquidaciones de inversiones a pérdida, muchos de ellos. Luego también lo vimos en los fondos de cesantías y pensiones con la reglamentación, por ejemplo, que facilitó un poco el extraer recursos de los fondos de cesantías, y también luego lo terminamos viendo en el sistema financiero cuando ya se hizo necesario y cuando el gobierno ya aprobó, digamos,
la irrigación de recursos hacia el Fondo Nacional de Garantías para respaldar a su vez obligaciones, sobre todo de nómina de compañías que tenían, digamos, formalmente a sus empleados. Entonces yo creo que es un escenario como ustedes lo pueden estar viendo en este momento. Yo les dije que ya habíamos hablado del 80% de la economía, el sistema financiero, el PIB que genera el sistema financiero es cerca de 4.4, la economía son 1.000 billones de pesos, de modo que el sistema financiero, el PIB del sistema financiero anual debería ser cercano a los 44 billones de pesos si seguimos con una economía de ese tamaño. En su orden, otros sectores o subsectores del sistema financiero también van a tener afectaciones, digamos, no hay tampoco, digamos, un subsector específico en donde podríamos estar viendo un comportamiento distinto, por lo menos en este año. Los fondos de pensiones también van a estar bajo presión, ya lo hemos dicho antes, el desempleo va a ser un reto enorme, y no solo el desempleo, sino la tasa de ocupación, porque muchas personas no van a ser si bien contadas como desempleados, pero sí van a estar dentro de la inactividad, y eso va a hacer que, digamos, la cantidad de personas aportantes, estimamos a final de año en el sector formal, tal vez pueda reducirse en 1.100.000 personas. Simplemente para ponerlos en contexto, la cantidad de ocupados formales en Colombia son cerca de 10,5 millones de personas. Digamos, con esto y las medidas de liquidez que las autoridades han tomado para proveerle liquidez al sistema, aumentando, digamos, los volúmenes de liquidez permanente que se le está proveyendo al sistema, y también medidas de liquidez transitoria para otro tipo de activos también que tiene el sistema financiero, pues son importantes y creemos que van a continuar siendo y sirviendo de respaldo. Eso no quita el hecho de que el sistema tenga mucha presión y de que tal vez por ese lado la recuperación económica, digamos, va a tener que estar acompañada del sistema financiero, pero con un sistema que enfrenta más riesgos y que por lo tanto va a haber una reducción en sus márgenes de manera importante, pues como ya lo hemos visto. Al sistema financiero le queda por delante la recuperación de la economía, va a tener que también contribuir con esa misma recuperación, pero es un sector que de nuevo va a estar bajo la presión de que tanto el ahorro público como el ahorro privado se disminuyan, y además teniendo que cuidar la liquidez, porque las personas van a recurrir a ella en cualquier momento, y ese, digamos, va a ser uno de los fenómenos más importantes. Veamos en 2019 que nuestro sector venía con un 5.7% de crecimiento, en el 20 con lo que les acabo de contar tal vez estemos un poco por debajo del menos 2%, y el siguiente año quizás también por digamos, este año base un poco negativo, pudiésemos tener un crecimiento de signo inverso y de magnitud relativamente similar. Eso por el lado del sistema financiero. En el frente de gobierno, que es en la siguiente diapositiva, pues simplemente, digamos, acá ya para cerrar, mencionar que por supuesto la economía se va a volcar mucho más hacia lo público. La reducción de ahorro que vamos a tener pues va a implicar también una reducción de ahorro público. El gobierno va a necesitar al menos 40 billones más de espacio de déficit este año. Este año hace unos meses tenía un permiso de tener una diferencia entre ingresos y gastos cercana a los 23 billones de pesos. Ahora ese permiso, que ya se lo aprobó el Comité Consultivo de la Regla Fiscal, se amplió a 61 billones de pesos, y esos 40 billones adicionales pues son la mitad menos ingresos. Fíjense que si la economía va a caer 50 o 60 billones, solo el IVA de esos 50 o 60 billones son 12 billones de pesos, y en total son 20 billones de pesos menos de ingresos, 20 billones de pesos más de gasto. Ya el gobierno nos dijo que al menos 15 de esos 20 los iba a conseguir por vía del FAE y el FOMPET, y esas monetizaciones, aprovecho para tal vez atacar una de las preguntas que nos han enviado ahora, pues han tenido algún impacto reciente sobre el comportamiento del dólar. El resto de recursos va a ser con financiamiento. Se consiguió una tasa de financiación relativamente positiva con gobiernos multilaterales, y ahí, digamos, el gobierno ya tiene un déficit de 61 billones de pesos, que es relevante, 6.1% del Producto Interno Bruto, y hacia adelante, digamos, vamos a ver de dónde más se van a poder extraer recursos. Cada vez que ustedes escuchen hablar de una cuarentena adicional, tal vez el PIB pierda otro 3% si vuelve a ser tan fuerte como las que ya tuvimos. Y digamos, está el reto de que el gobierno tiene un músculo muy limitado y un presupuesto, digamos, que ya venía golpeado por las crisis anteriores y por lo que pasó en el 2014, cuando ya los precios de los hidrocarburos se habían caído. Con esto, uno esperaría que el PIB que están ustedes viendo aquí en la parte de abajo a la izquierda, que tiene que ver con administración pública, defensa, educación y salud, pues este año tenga una de las menores caídas que vamos a ver en todos. A los funcionarios de alto salario les bajaron 20%, hasta 18%, entre 15 y 18% el salario.
y esas reducciones pues son parte del PIB que cuenta el DANE. Por eso ustedes ven una reducción entre 0.8 y 1% este año de los sectores que menos va a caer, y por supuesto el siguiente año tendremos un repunte en nuestra proyección inicial también, porque la economía pues va a tener un repunte. En resumen, ampliación del déficit, restricción sobre los balances de hogares y empresas, que van a hacer que el ahorro público se baje y que van a llevar a que, digamos, la economía esté un poco más volcada, porque se den recursos hacia el sistema privado, pero a través de lo público, y esa, digamos, va a comenzar a ser una relación muy importante en los negocios que desarrolle todo el sistema financiero, en particular en nuestro caso también, no solo con gobierno nacional, sino también con gobiernos locales. Tenemos ese choque doble en el gobierno que va a hacer que se concentren muchísimo los recursos en el gobierno nacional central, en particular porque no hay, el precio del petróleo es la mitad de lo que era antes, es lo que creemos que va a terminar siendo este año, y porque también no solo el precio del crudo, sino pues como ya lo dijimos, la disminución de la base de tributación pues va a ser importante, dado que el coronavirus implicó una pérdida de producto muy importante y muy seria, sobre todo en el segundo trimestre de este año.